Una extraña desaparición. Iba a una entrevista de trabajo, pero nunca regresó. Un desierto lleno de secretos. Contrarió al hombre equivocado. Parece mentira que alguien se case con la mafia, pero esto es lo que sucedió. Y una caza al hombre internacional que pondrá a prueba a los investigadores. Tenían horas para encontrarle o irse. Cuando Gary Patterson, de 33 años, salió de Waco, Texas, para acudir a una entrevista de trabajo, creía que sería el principio de una nueva vida. Nos dejó un mensaje en el contestador. Decía dónde estaba y la hora que era, y que nos llamaría más tarde. Al día siguiente, Gary no se presenta para embarcar en su vuelo de regreso. Pasan 48 horas sin saber nada, y los padres de Gary empiezan a alarmarse. Si algo le hubiera impedido regresar, nos lo habría comunicado. Enseguida supimos que le había pasado algo muy grave. En su investigación preliminar, la policía se remonta a 2 semanas atrás, cuando un desconocido se presentó en la oficina de Gary. Entró en nuestras oficinas temprano por la mañana. Era un caballero muy educado con unos modales excelentes. El visitante, Ned Wright, un promotor inmobiliario, dijo representar a una empresa de la lista Fortuna 500 que buscaba socios para un gran proyecto. Se trataba de una urbanización con viviendas modulares. Ned Wright indicó una localización concreta, informando sobre el banco que tenía previsto utilizar, presentándose a sí mismo como una persona muy convincente y fidedigna que pretendía urbanizar una finca en Waco. Antes de marcharse, pidió conocer a todos los empleados de las oficinas. De manera que el ingeniero acompañó al visitante por las oficinas para que diera un apretón de manos a todos los empleados presentes en aquel momento. Y por supuesto, uno de ellos fue Gary Patterson. Los empleados esperaban ilusionados empezar con el lucrativo proyecto de Wright. Pero pocos días después, el trato se vino abajo. Su banco quería trabajar con una empresa más grande, por lo tanto necesitaría nuestros servicios. Para nosotros el asunto parecía estar zanjado. Pero los investigadores ven que algo extraño sucedió pocos días después. Ned Wright llamó de nuevo a las oficinas bajo un nombre falso, intentando distorsionar su voz, pero no quería hablar con el ingeniero, sino que preguntó por Gary. Wright ofreció un nuevo trabajo al joven delineante. Era un puesto mucho mejor, más lucrativo, con un salario más alto. Era una oportunidad fantástica. Gary me dijo, ese tipo no deja de llamarme, y parece algo muy interesante. Pero antes de concretar su oferta, Wright quería que Gary viajara a El Paso, a casi 1000 kilómetros de distancia, para una entrevista con el presidente de la empresa. Le dijo que si le caía bien al presidente de la empresa, se encargaría de dirigir el proyecto. Yo le dije, pase lo que pase, no les des ni un duro. A mí todo aquello me olía a estafa. Y él me contestó, papá, si no investigo este asunto, siempre me preguntaré que me perdí. 2 días después de la desaparición de Gary, la policía lanza una investigación para encontrar su paradero. Necesitaba más información sobre el hombre que le había ofrecido aquel trabajo. Pero ninguno de los colegas de Gary sabe cómo entrar en contacto con Ned Wright. No tenían ningún teléfono para llamarle. No les había dejado documento alguno, ninguna manera de identificarle. En realidad no tenían nada. Los testigos le describieron como un varón blanco de unos 50 años, 1,80 m de altura y 80 y pico o 90 kilos de peso. Esa descripción no ayudará a encontrar a Gary. Y la preocupación pronto se convierte en terror. No era alguien capaz de largarse y no presentar trabajo bajo. Tampoco abandonaría a su hija, era imposible. De momento, los investigadores están con las manos vacías. Pero este extraño caso pronto les introducirá en un mundo de intriga internacional, tráfico de armas y acechantes peligros. Gary Patterson no ha sido visto ni ha dado señales de vida desde que fue a El Paso para una entrevista de trabajo. Siempre nos informaba de todo. Y al no volver, empezaron a pasarme muchas cosas por la cabeza. Gary Patterson lleva 2 días desaparecido. Para encontrarle, los investigadores necesitan encontrar a Ned Wright, el hombre que se había presentado en el trabajo de Gary. Llegó en taxi. Solo tenemos una empresa de taxis que cuenta con unos 7 vehículos. Los taxistas deben anotar siempre todas las carreras realizadas, dónde empiezan y dónde terminan.
Y en efecto, los detectives detectan una carrera desde la empresa de Gary hasta un céntrico hotel. Inmediatamente comprueban las entradas en el registro del hotel. Investigamos quién estuvo registrado en el hotel en los días anteriores y posteriores a la visita de Ned Wright. Buscábamos específicamente las llamadas telefónicas hechas desde el hotel, y privado de Gary como a su trabajo. Y una de ellas era una llamada desde la habitación 125 a la empresa de Gary. Pedimos toda la información sobre los ocupantes de la habitación 125 y como aquella persona había pagado en efectivo, le habían exigido una fotocopia de su carnet de conducir. Se había registrado como otra persona, un tal Theodore Young, de Florida. La foto del carnet se parecía extraordinariamente a la descripción que nos habían dado de Ned Wright. Los detectives montan una identificación fotográfica y muestran las fotos a un colega de Gary. Casi al momento señaló su foto. Dijo, es él. Este es Ned Wright. La información que los investigadores obtienen sobre Ted Young demuestra que está lejos de ser un activo. Tenía antecedentes de robo y fraude. Ted Young había sido declarado culpable en una estafa por valor de millones de dólares. Le habían condenado a 52 meses de cárcel, pero no se había presentado para cumplir condena. Las autoridades federales suponen que está escondido desde entonces. Ted Young estaba probablemente escondido en algún lugar fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Los investigadores se preguntan el motivo para que este fugitivo se interese por un joven delineante. Para encontrar respuestas, tendrán que ahondar en la vida del desaparecido. Todas las personas que conocían a Gary Patterson o que trabajaban con él nos dijeron que era un tipo estupendo. Pero al ir profundizando en su vida, descubrimos elementos muy oscuros en su vida privada. Gary y su exesposa Lisa habían estado enzarzados en una batalla legal por la custodia de su hija. Lisa Urick no quería que su hija estuviera con él y finalmente huyó con la niña. Cometió lo que hoy en día se conoce como secuestro parental. Gary estaba desesperado. Quería ver a su hija. La quería muchísimo. Siempre estaba pensando en ella. La familia contrató un detective privado que siguió su pista a Alaska. Y su excelente trabajo le permitió descubrir dónde estaba. Estuvo persiguiéndola durante más de un año hasta encontrarla en Oregón. La niña vino corriendo y le saltó al cuello. Estaba tan contenta de ver a su papá. Presentó una denuncia en Waco por interferir con la custodia infantil. Lisa tuvo que regresar a Texas y presentarse ante el juez. Tras 2 años de huida, Lisa fue condenada a 5 años con libertad condicional. Gary obtuvo la custodia de la niña. Se había producido aquella dura batalla por la custodia. Lisa había huido con la niña, detenida por ello, y poco después, Gary había desaparecido. Tras la desaparición de su exmarido, Lisa a un abogado para recuperar la custodia de Crystal, que tiene la familia de Gary. La policía intenta interrogar a Lisa. Nunca me devolvió mis llamadas. Tenía mi número de teléfono, pero no quería hablar conmigo. Tenía algo que ocultar, seguro. Pero sin ninguna prueba contundente, lo único que les mueve ahora es pura determinación. Le dijimos, vamos a averiguar el paradero de Gary y vamos a averiguar quién lo ha hecho. Es muy difícil limitarse a esperar con los brazos cruzados. Quizá no descubriéramos nunca lo que había pasado. Han pasado 3 semanas desde la desaparición de Gary. Mucha gente pensó que podía ocurrirle a ellos también presentarse en una entrevista de trabajo y no volver jamás. Los investigadores creen que esta desaparición tiene algo que ver con la encarnizada batalla por la custodia de su hija. De momento no hay ninguna prueba que relacione su exmujer Lisa Urick con Ted Young, el hombre que le había atraído hacia El Paso. Tuvimos que interesarnos por su vida personal, porque teníamos que averiguar quién era en realidad aquella mujer con la que había estado casado y quién era su familia. Los detectives descubren que las relaciones de Gary con el padre de Lisa, Sam, eran muy tirantes. Sam Urick dirige una empresa de transportes, pero Gary siempre había sospechado que estaba involucrado en asuntos turbios. Gary me dijo que no sabía en qué andaba metido Sam.
El padre de Lisa se había dirigido en una ocasión a un banco local con una maleta llena de dinero para ingresarlo allí. El director del banco le preguntó la procedencia de aquel dinero y él le contestó que no era asunto suyo. Gary no había averiguado nunca en qué andaba realmente metido. Sam desaparecía a veces 6 meses seguidos y nadie sabía dónde estaba. Regresaba a casa forrado de dinero que derrochaba a espuertas. Gary no quiso entrar y eso causó problemas familiares. Después del divorcio, las relaciones de Gary con Ulrich donde la tirantez a la hostilidad declarada. Según el detective que Gary había contratado para encontrar a su hija, Ulrich enviaba dinero en secreto a Lisa mientras estuvo huida. Y cuando Gary consiguió la custodia en solitario, Ulrich se puso furioso. El señor Ulrich parecía creer que tenían que ganar siempre. Habían ido a juicio 3 o 4 veces y Gary ganó en cada ocasión. Obtuvo siempre lo que había pedido. Los investigadores necesitan saber si la desaparición de Gary puede estar relacionada con este conflicto en su vida privada. Y recurren al detective contratado por Gary para obtener información sobre Ulrich. Me dijo que se había introducido en el coche de Sam y se había apoderado de una agenda, que si quería podía mandarme una copia. Le dije que sí y así lo hizo. Las entradas de la agenda no estaban en orden alfabético. Había cerca de 1 millar de nombres y números de teléfono. Me puse a repasar todos los nombres para ver si aparecía el de Ted Young. Y en efecto, cuando iba por la mitad de la agenda, allí estaba. Con esta conexión tan clara, el detective January llama a Ulrich a su trabajo a 3 horas de distancia. Estaba nervioso. No quería venir a Waco. Quería que yo fuera a verle allí. Era obvio que intentaba intimidarme. Intentaba llevar la voz cantante en la conversación telefónica. Me dijo que ya sabía quién era yo, que ya sabía que quería mucho a mis hijos. Y finalmente colgó. Era una clara amenaza contra la familia del detective January con la intención de hacernos desistir de la investigación, de asustarnos. Pero los detectives no están dispuestos a rendirse. Nos pareció que lo mejor sería ir a verle por sorpresa. Los investigadores se dirigen a la empresa de camiones de Ulrich, a 280 kilómetros. Las oficinas estaban desiertas. Seguramente alguien le había dado el soplo a Sam. Sabía que la investigación estaba centrada en él y ahora se había esfumado. Sam era un sujeto muy escurridizo. Sabíamos que había huido, pero no teníamos ni idea de dónde estaba. Sin más pistas, los investigadores se llevan a Lisa para interrogarla. Puse en marcha una cámara de vídeo para grabar el interrogatorio. Al investigar este caso, hemos ido en distintas direcciones para averiguar el motivo de la desaparición de Gary. Y me gustaría saber, ¿tiene usted alguna idea de lo que le ha sucedido a Gary? No lo sé, de veras. No tengo ni idea de lo que ha podido ocurrirle. ¿Qué cree que le ha pasado a Gary? Ya se lo he dicho antes, no lo sé. Quiero decir, si lo hubiera sabido, nunca me esperaría algo así de él. Por lo que sé, ¿Cree que su padre tiene algo que ver? no. ¿Por qué? Porque mi padre no es así. No parecía preocuparle en absoluto que Gary hubiera desaparecido. Fue casi como arrancarle las muelas. La policía está convencida de que Lisa oculta algo, pero no tiene ninguna prueba. Los principales sospechosos, Sam Ulrich y Ted Young, parecen haberse esfumado. Y transcurren 9 meses sin novedad alguna en el caso. Como la investigación se iba alargando, habíamos decidido utilizar todos los recursos posibles. Me puse en contacto con el jefe de policía de Houston. Cuando mencioné el nombre de la persona que queríamos que encontrara, fue como si pisaran los frenos y se hizo un gran silencio cargado de tensión. Me dijo, ¿estás hablando de Sammy Leldon Ulrich? Ese es su nombre, le dije. Pues no sabes con quién te estás metiendo. Ulrich es mucho más que un hombre de negocios corrupto. Se sospecha su implicación en un grave asunto. 2 agentes de la CIA habían enviado 18.000 kilos de explosivos a terroristas libios a mediados.
Estos explosivos habían servido en atentados terroristas por toda Europa y Asia. Sam Urik era mucho más que un suegro enfadado. Todos nosotros tragamos saliva al darnos cuenta de quién era. Las amenazas que había hecho al detective January eran ahora más verosímiles. Tomé una serie de precauciones. Escondí armas en varios lugares de mi casa para tenerlas siempre a mano. Registré mi vehículo cada día, por la posibilidad de que le hubieran pegado algún explosivo. Nunca me había sentido tan asustada. Temía que mi coche explotara conmigo o con mis niños. Me preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para detenernos. 10 meses después de la desaparición de Gary, los investigadores están convencidos de que Sam Urik es el responsable del secuestro, o posiblemente el asesinato de su ex yerno. Suena como un cliché decir que alguien se casó con la mafia, pero eso es lo que había ocurrido. Nos estábamos dando cuenta de que Sam Urik no era el tipo de persona que se podía contrariar. Al parecer, Theodore Young atrajo a Patterson a El Paso con el señuelo de una falsa entrevista de trabajo a petición del ex-suegro de Patterson, Sam Urik. Por mucho que conociera a su mujer, la Urik, Gary Patterson ignoraba sin duda la maldad de su padre. Con Urik y su cómplice Ted Young en la clandestinidad, los investigadores siguen buscando pistas entre los contactos de Urik en El Paso. Matt Cawthon y yo utilizamos la agenda que nos había proporcionado el detective privado para localizar y hablar con tanta gente como fuera posible. Todas las personas que encontramos estaban en el lado oscuro de la ley. Una variopinta selección de personajes. Al principio no sabíamos quién era quién, pero perseveramos. Tras entrevistar a decenas de contactos de Urik, los detectives encuentran una pista viable. Un tipo nos dijo que Sam y Ted estuvieron en El Paso el mismo día en que Gary tomó el avión hacia allí. Según otro informante, Urik y Young se reunían a menudo en un rancho al este de la ciudad. Sam Urik y Ted Young habían estado a menudo en aquella finca. Habían vivido allí y celebrado reuniones allí. Los detectives se presentan en la finca, rodeada de 250 hectáreas de árido desierto. Era una zona muy rocosa, muy remota, un lugar muy adecuado para deshacerse de alguien. Los investigadores se acercan cautelosamente, sin saber quién o qué puede estar esperándoles. Pero de repente, se acerca un coche. Se nos acercó cuando entramos en la finca. Era un guardia de seguridad. Le pregunté si había encontrado huesos. Él me dijo que sí, que así era. ¿Y todavía los tiene? Sí, señor, los tengo en mi casa. Casi todos eran obviamente de animales. Pero de repente sacó uno de una caja y comentó que quizás se tratara de un hueso humano. Un antropólogo forense confirmó que era el hueso de un brazo. Al cabo de casi un año, los investigadores parecen haber encontrado por fin los restos mortales de Gary Patterson. Teníamos la sensación de que por fin empezábamos a poder atar todos los cabos sueltos. Con el firme propósito de hacer salir a Sam Urik de su escondrijo, los investigadores obtienen una orden de detención contra Lisa de regreso a Waco por quebrantamiento de la libertad condicional. Nos dirigimos a casa de Lisa para llevar a cabo su detención. En el trayecto de regreso a la comisaría, los investigadores provocan deliberadamente a Lisa. Dije, ni te imaginas lo que ha aparecido en el desierto. La estaba observando por el retrovisor. Estaba totalmente hundida. Estaba doblada en dos como si tuviera calambres. No pasarían muchas horas antes de que deseara confesar. Era una Lisa totalmente distinta de la que interrogué la primera vez. Ya no estaba tan bravucona. Estaba muy humilde, muy derrotada. Era curioso. Parecía tener la necesidad de confesárnoslo todo.
Nos habló en resumidas cuentas de toda la conexión entre su padre y Ted Young. Dijo que sabía que su padre había hecho algo malo. Yo esperaba que papá solo le hiciera mucho daño, le diera una buena paliza. No estaba previsto matarle, solo darle una buena paliza. Lisa confirma las sospechas de los investigadores, que Sam Urick y Ted Young han asesinado a Gary Patterson. Pero para poder procesarles, necesitan encontrar el cadáver. Pensamos, ya está, ya lo tenemos. Tiene que estar por aquí. Son 250 hectáreas. Tendremos que registrarlo todo. Por lo tanto, conseguimos una orden de registro y todo un ejército de voluntarios. En esta finca acechaban muchos peligros. Cantidad de cosas que pueden morderte o picarte. Cantidad de coyotes y serpientes de cascabel. Agentes de policía de toda la región buscan los restos mortales de Gary. No tienes garantía alguna de encontrar lo que quieres. Te sientes físicamente cansado, agotado. Solo quieres que se acabe todo de una vez. No encontramos nada. Las esperanzas se desvanecen rápidamente, pero finalmente, tras varias horas extenuantes, se produce un increíble descubrimiento. Uno de los agentes había visto algo que parecía una piedra redondeada. Empezó a tocarla con el pie y finalmente descubrió que se trataba de un cráneo. Luego, la partida de rescate desentierra los restos del esqueleto. Estábamos eufóricos. Habíamos encontrado lo que buscábamos. No puedes imaginar nada más emocionante, porque por fin la familia podía cerrar este capítulo. Pero justo cuando las piezas del rompecabezas parecen finalmente encajar, el caso está a punto de dar otro extraño giro. Tuve que sentarme. Me entraron náuseas. Teníamos muchas pruebas circunstanciales, pero nada sustancial, de manera que todo estaba en juego. Ha pasado más de un año desde que Gary Patterson se esfumara tras acudir a una entrevista de trabajo. Pero los investigadores creen haber encontrado sus restos mortales en un desolado rancho de las afueras de El Paso. Los que trabajábamos en el caso estábamos emocionados. Aquello implicaba que podríamos presentar cargos contra los asesinos de Gary. Pero primero, tenían que identificar oficialmente el cadáver. Creía que solo sería una formalidad. Le entregué las fichas dentales. Se las miró un momento y me dijo que no era él. Descubrimos que no era Gary. Los investigadores creían tener una prometedora pista cuando encontraron unos restos mortales, pero finalmente no son los de Gary Patterson. Estábamos hundidos después de tanto trabajo, centenares de agitando en aquella finca, y todo para nada. Los expertos forenses identifican los restos como los de un vagabundo que no tiene nada que ver ni con Gary ni con el principal sospechoso, Sam Urick. Ahora volvemos a partir de cero. Pero entonces, 3 semanas más tarde, la investigación tomará otro giro espectacular. Tras meses siguiendo la pista a las llamadas del móvil de Sam Urick, la policía consigue por fin localizarle en el sur de California. Se ha producido una importante novedad en el caso Patterson. Los agentes lanzan una redada y detienen a Urick acusado de asesinato. La policía sabe que se enfrenta a un difícil problema. Teníamos un problema. Necesitábamos atrapar a Ted. Sin Ted Young, no tendríamos una descripción de lo que había ocurrido. No teníamos el cadáver de la víctima, pero sí muchos investigadores diciéndose, ¿y qué hacemos ahora? Sam Urick permanece en la cárcel de Los Ángeles esperando el traslado a Waco. En menos de una semana, Urick estará de regreso en Texas. Pero a menos de que los detectives encuentren pruebas contundentes para entonces, el sospechoso quedará libre. Su única esperanza es encontrar a Ted Young.
Durante nuestra investigación en El Paso nos enteramos, gracias a un informe, que Young estaba en Honduras. Necesitábamos encontrarnos cara a cara con él, pero él estaba en Honduras y nosotros estábamos en Texas. Una distancia excesiva incluso para un Ranger de Texas. No suelen operar fuera de Texas y por supuesto todavía menos fuera de Estados Unidos. Llamé al Departamento de Estado y dije que unos Rangers de Texas debían viajar a Honduras la semana siguiente. El tiempo apremia y los Rangers y 2 agentes del servicio secreto viajan a Centroamérica. El gobierno hondureño solo les ha dado 4 días para encontrar al fugitivo. Los investigadores inician su búsqueda en la capital, Tegucigalpa. Gracias a las conexiones de la Embajada de Estados Unidos, nos pusimos en contacto con la Interpol hondureña y con su ayuda pudimos viajar hacia la zona costera, a una ciudad llamada San Pedro Sula. Fuimos a una dirección donde el señor Young había vivido durante un tiempo, pero ya no vivía allí. Han pasado 2 días y los investigadores todavía no tienen absolutamente nada. No encontraban a nadie. Algunas personas decían conocerle, pero que no se encontraba allí en aquel momento. Aquello no pintaba bien. Es una zona muy grande y no teníamos pistas. Solo les quedaban unas 36 horas antes de tener que marcharse. Era el penúltimo día en Honduras. Y Matt me llamó y me dijo que al parecer, suponiendo que Young hubiera estado aquí, seguramente ya se había ido. Pasa otro día. Los investigadores interrogan a decenas de campesinos. Era el todo por el todo. Solo tenían unas horas para encontrarle o irse. Pero entonces encuentran un testigo ocular. Ha visto a un americano que encaja con la descripción de Young. Aquel americano podía estar trabajando en un taller mecánico a las afueras de la ciudad. Con fuerza, tenía el pulso a 100. Vamos en coche enfrente del taller, intentando no llamar la atención. Y vi al pasar a un hombre de pelo entrecano, de aspecto angloamericano, y grité: «Es Ted Young». Recibí una llamada de Matt. Ya le tenemos. No podía creerlo. La suerte de Young ha cambiado hoy y los Rangers le han encontrado en Honduras. Los Rangers interrogan a Young en la cárcel local. Nos llevamos a Ted a una sala. Solo él, el lugarteniente Bucalú y yo. Ted Young se les quedó mirando y les dijo: ¿Quiénes sois, chicos? Le contestaron: somos Rangers de Texas. Hemos venido para hablar contigo de un asesinato. Se puso muy pálido y muy nervioso. Sabía exactamente de lo que hablábamos. Le expliqué: piénsatelo bien, Ted. Puedes salir mejor parado tú que Sam Muric de esta acusación de asesinato. Yo le dije: no está en situación de negociar, señor Young. Puede quedarse aquí sentado y negarlo todo, o podemos darle la oportunidad de contarnos cómo se vio involucrado. Alzó las manos y dijo: no pienso cargármelas por algo que hizo Sam Muric, y nos contó todo lo que sabía. El fugitivo explica que recibió la visita sorpresa de Sam Muric estando en Honduras. Había regresado a casa una noche y se encontró con Sam Muric esperándole. Iba armado y le dijo: tienes que hacerme un favor porque me debes una. Y como dijo Ted, Sam no es un hombre al que puedas decirle que no. Consciente de que no tiene salida, Young confiesa lo que le ocurrió a Gary Patterson 18 meses atrás. El supuesto Ned Wright había ido a buscarle al aeropuerto. Se hizo de noche, tomaron unas copas. Ted se llevó a Gary al desierto con la excusa de recoger unas muestras del suelo. Sam Muric abrió la puerta, se asomó al interior y le dijo al señor Patterson: te dije que te encontraría, fueras donde fueras. Gary se gira hacia Ted en busca de ayuda, pero Ted ha sacado su pistola. Y mientras le encañona, Sam le envuelve en cinta adhesiva para inmovilizarle. Muric le dijo: déjamelo a mí, estaré con él toda la noche. Cuando se marchó, dejó a Gary Patterson con Sam Muric, armado con una cañería en la mano.
Matt me llamó y me dijo, nos lo ha contado todo, no podrás creerlo, creo que puede llevarnos hasta el cadáver. Le pasé una hoja de papel, le di un lápiz y le dije, dibújame un mapa. Y así lo hizo. Los investigadores mandan el mapa por fax. Y la policía no tarda en salir en busca de la tumba de Gary en el desierto. Pensé que no lo encontraríamos nunca con ese mapa. Era tan vago. Había un par de direcciones indicadas y luego un par de cuadrados. Y un monigote que se suponía representaba el cadáver. Había que dar la vuelta, atravesar la interestatal y entrar en el desierto. Al cabo de unos 3,5 kilómetros se giraba de nuevo a la izquierda por una red de pistas y caminos. Había que buscar un tipo concreto de neumáticos. El mapa les lleva hasta un enclave del desierto de unas 8 hectáreas. Pensé, tiene que ser aquí. Demasiado bonito para ser verdad. Estaba tan contento. Pero los detectives tendrán que esperar hasta que amanezca para empezar a buscar el cadáver de Gary Patterson. Los Rangers de Texas han capturado a un hombre hondureño huido durante un año. Ahora solo falta el cuerpo. Más de un año después de la desaparición de Gary Patterson, los investigadores creen saber por fin dónde está enterrado. Llegamos al lugar con perros especializados en la búsqueda de cadáveres que husmearon toda la finca. Si clavas la pala en el suelo y rebota, es muy probable que no estés en el lugar adecuado. Cuanto más blando es el suelo, más probable es que haya alguien enterrado. Los agentes me decían todo el rato que el suelo estaba muy duro, pero yo les decía que siguieran buscando hasta encontrar algo blando. Pero entonces el equipo de búsqueda recibirá información adicional. Young recuerda que Ulrich dijo haber coronado la tumba de Gary con una planta grande, por si necesitaba encontrarla de nuevo. Y uno de los agentes recuerda haber visto algo horas antes. Había una planta muerta justo encima. Fui a quitar la planta. La agarré con las 2 manos y tiré. Salió enseguida. Me puse a temblar de emoción. Clavé la pala en el suelo y estaba hablando como la mantequilla. No podía creerlo. Allí había pasado algo. O sea que grité al detective January y al resto del equipo, creo haber encontrado a Patterson. Me senté y me eché a llorar. Era tan emocionante haber encontrado a Gary, saber que por fin la familia Patterson podría descansar. En realidad, le habían enterrado vivo. Yo no quería ni pensarlo. Ted Young se declara culpable de asesinato por encargo y es condenado a 20 años de cárcel. Con tantas pruebas en su contra, Sam Ulrich también se declara culpable. El juez Walter Smith ha condenado a Ulrich a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad. Se pone así fin a una prolongada investigación.
La Murik, Lisa, es condenada a 3 años por obstrucción de la justicia. Se había dicho que aquel caso sería imposible de resolver, pero aquí tenemos un ejemplo de lo que pueden conseguir los agentes de policía, que no abandonan. No sé cómo expresar mis sentimientos. Fueron tan diligentes, trabajaron tan duro en este caso, sin tregua, sin desfallecer. Y gracias a estos investigadores, un hombre increíblemente peligroso está fuera de juego. Sam era el tipo de persona que siempre intentaría vengarse de una forma u otra de cualquiera que le contrariara. Y eso es lo que había sucedido cuando Gary Patterson obtuvo la custodia de la nieta de Sam. Gary Patterson contrarió al hombre equivocado. Para los padres de Gary Patterson, que han criado a su hija, por fin se ha hecho justicia. Los padres no deberían enterrar nunca a sus hijos. Debería ser al revés. Pero ahora me siento en paz, porque he podido traerle a casa.